hermanos, para que nuestra alma se alimente de la palabra de Dios y vamos a entrar en ese tiempo de lleno. Amén. Gloria a Dios, y a tratar de impregnarnos de la palabra de Dios. Y quizá el Señor tenga de nosotros misericordia cuando comparezcamos ante Él, ya que le fallamos, cuando no de una manera, de otra. Amén. Y siempre estamos necesitados de que el Señor nos perdone, que nos restaure y que nos conceda la oportunidad de seguir luchando. Vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 3. Amén. Acompáñenme. Iniciamos así la predicación de esta tarde-noche. El título de la predicación sigue siendo El día de reposo. Y vamos a leer los versículos 12 y versículo 13. Una vez más, dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Yo había considerado ya dejar concluido en la predicación pasada el versículo 12, pero considero pertinente hacer unos énfasis más en este versículo, y uno de ellos es el anhelo del autor de Hebreos y obviamente el anhelo de Dios también, que ninguno de los hermanos judíos, principalmente porque a ellos se les dirigió inicialmente esta epístola, esta carta, que ninguno de ellos se vaya a apartar de Dios. Dice aquí, del Dios vivo. Bien. Es algo que todos debemos anhelar, principalmente los que tenemos la responsabilidad de estar al frente, de estar pastoreando, o cuando menos de estar como responsable de una congregación. El anhelo siempre es que ninguno de los miembros se vaya a volver atrás. Y pues este anhelo lo tenía el autor de Hebreos, que no haya en ninguno de vosotros, dice. Diciendo, no quiero que ninguno le vaya a dar la espalda al Señor, porque eso sería lo más trágico, lo más terrible que le acontecería en su vida a aquel que llegue a hacerlo. Bien, ese es uno de los énfasis. El otro es el hecho de que aquí, en todo el contexto de este versículo 12, el Señor, a través del autor anónimo, nos ordena, nos exige que primeramente tengamos cuidado de nuestra vida espiritual. Cada uno, primeramente, antes de extender la responsabilidad a otros, primeramente tenemos la responsabilidad con nosotros mismos. Amén. Nosotros tenemos que afianzarnos, tenemos que estar firmes, siempre lo mejor que podamos, porque si nosotros no nos afirmamos,
no nos afianzamos, Sí. va a ser muy difícil, yo pudiera decirlo hasta, va a ser imposible que podamos echarle la mano a otro. Lo único que vamos a hacer es echar a perder las cosas, ¿sí? Pero si nosotros, como nos recomienda aquí el autor, mirad, hermanos, es una orden para que nos examinemos y que con una actitud sincera detectemos. Cada uno sabemos, y yo sé cuáles son las áreas de mi vida por donde el enemigo me gana muy fácil, por donde mi carne me rebasa muy fácil. Y eso es lo que aquí también nos está diciendo el Señor, que veamos aquellos huecos, aquellas fisuras, aquellas fracturas por donde fácilmente se puede colar el pecado y puede causarnos estragos. Bien. El otro énfasis es el hecho de que aquí la iniciativa de que aquellos que lamentablemente, indudablemente los hubo, hermano, siempre va a haber en las iglesias quienes le den la espalda al Señor. Esto no debería yo ni de mencionarlo, pero es una realidad. Decía mi hermano Salomón lo que yo le decía desde hace mucho. Usted va a ver que muchos se van a ir para atrás. Los va a ver que vienen en sentido contrario. Usted sígale para adelante. Aún si me llega a ver a mí que vengo para atrás, usted sígale para adelante. No se fije en el hermano Cayetano. Y eso aquí está hablando de que de aquellos, porque esta palabra ya dije en la predicación pasada, apartarse significa apostatar, darle la espalda al Señor. La iniciativa la toma el hermano o la hermana que toma esta negativa actitud. Acordémonos que allá en Números, cuando el Señor dictó aquella sentencia de que no iban a entrar a la tierra prometida aquellos que ya le habían desafiado 10 veces y que eran de 20 años de edad hacia arriba, dice, esos no me van a pisar la tierra que yo les prometí. Van a quedar postrados en este desierto. 40 años van a andar deambulando de un lado para otro hasta que caiga el último. Ahí fue una iniciativa del Señor. Pero aquí es una iniciativa del elemento humano. Aquel que se aparta, aquel que apostata, que viene siendo lo mismo, es una decisión voluntaria, personal, y pues el Señor no la dicta. Aunque finalmente el Señor es el que determina el lugar que le va a corresponder. Pero solamente el Señor lo que hace es confirmar una decisión, una realidad que ya se había hecho firme en alguien. Aquí tenemos al autor de Hebreos, una de las expresiones favoritas dentro de otras, dirigirse al Señor como el Dios vivo. Sí. Los israelitas, hermanos, el pueblo de Israel, desde que el Señor empezó a darle origen, cuando llamó al patriarca Abraham de Ur de los Caldeos, de hecho, allí empezó
a nacer el pueblo de Israel, el pueblo del pacto de Dios. Todavía no nacía, pero con Abraham se empezó a originar. Y los israelitas, si de algo se jactaban en comparación de las naciones paganas, es que ellos servían al Dios vivo. Decían esto en comparación de los dioses muertos, hechos de metal, como dice el himno, el corito, de madera o de bronce o de piedra, que las naciones paganas se hacían y adoraban a esos dioses. Y los israelitas decían: nosotros adoramos y servimos al Dios vivo. No es de piedra, ni de madera, ni de cartón, ni de ningún metal. Es el que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos. A ese es al que adoramos. Entonces, el autor de Hebreos está dirigiéndose aquí al Señor como el Dios vivo. Y es que, hermanos, esta manera de dirigirse al Señor también indica que de Él emana la vida, que de Él emana la salvación. Indica de que Él es el creador de la vida maravillosa, este don maravilloso y gratuito de que nosotros disfrutamos, es un regalo de Dios. Amén. Algo que solamente Él pudo hacer y que hace esa maravilla a cada momento, a cada día. Si el Señor nos permitiera ver, ya sea en su dinámica normal o en cámara lenta, toda la revolución que hay dentro de nuestro cuerpo, mis hermanos, nos íbamos a quedar espantados. Todo ese universo de seres vivos que andan aquí adentro de nosotros, ese fluir sanguíneo que va y viene a velocidades supersónicas dentro de nosotros, miren, y que con esa presión con que se mueve, es para que reventáramos nosotros por todos lados. No la sentimos. Si acaso la sentimos ligeramente cuando nos tentamos el pulso, en alguna parte del cuerpo, sentimos como una especie de palpitar. Es una presión muy fuerte. Pero el Señor hizo unos vasos sanguíneos súper resistentes. Maravillosamente resistentes. Los hizo con tejidos y microscópicos de una manera, y les puso otros atravesados y el otro traslapeados, y así muchísimos, de tal manera que apenas que se provoque una rotura por una lesión, etcétera, pero es difícil que se rompa un vaso sanguíneo. Gloria a Dios. Bien, bueno, pues todo esto emana del Dios vivo. A través de la epístola de los Hebreos se puede leer esta expresión en diversas ocasiones. Creo que acá en el capítulo 12, si no estoy equivocado, de las que yo recuerdo, la vuelve a mencionar. Es en el versículo 22. Por eso les digo que es una de las expresiones. Hay otras que tienen, en donde dice Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Pero hay otras citas bíblicas en esta misma epístola en donde sigue mencionando
así al Señor como el Dios vivo, para diferenciarlo, hermanos, de cualquier otro Dios. Que no hay otro, solamente este que se escribe con D mayúscula. Esos son los énfasis, hermanos, que yo quería hacer, gloria a Dios. Ahora vamos pasando al versículo 13. Dice así: antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Ya? Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, lejos de eso, lo que hay que hacer, exhortaos. Hermanos, esta palabra exhortar viene significando, ya así de la manera más sencilla y más entendible para nuestra mente, para nuestro entendimiento, es animarse. Antes, anímense unos con los otros cada día. Ahora, la exhortación es un don. Es un don especial, pero todos tenemos la responsabilidad de animarnos. Muchos pueden pensar que esa responsabilidad solamente le corresponde al pastor o al ministro responsable de la congregación, pero no es así. Ahora, porque aquí miren, yo decía en el versículo 12, primeramente tenemos que asegurar nuestra firmeza espiritual con el Señor. Superar aquellas áreas débiles. Si es la paciencia, si es el amor, si es cualquier otra asignatura o materia de las que el Señor nos pone en su palabra para que las pasemos, las aprobemos. Primeramente tenemos que esforzarnos por estar firmes nosotros. Ahora en el versículo 13 nos dice que después tenemos que voltear hacia los demás. ¿Para qué? Para animarnos, para exhortarnos. Pero yo quiero ir, hermanos, de una manera muy especial al motivo original que tenía el autor de Hebreos para escribir estas palabras aquí, por inspiración de Dios. Acordémonos que el problema principal de aquellos judíos era que se querían volver a las obras de la ley. Querían otra vez irse al templo. Querían otra vez envolverse en las prácticas levíticas, y el autor de Hebreos en esta carta hace énfasis de que eso es volver atrás. Eso es prácticamente darle la espalda al Señor, apartarse del Dios vivo, apostatar de la fe. Entonces, lo que él hace a través de toda la epístola es ayudarlos a afirmarse en la gracia del Señor Jesucristo y a dejar en el olvido para siempre jamás las obras de la ley, que nunca jamás pueden hacer justo al hombre ante Dios. Sí. Entonces, ¿cómo es entonces que aquellos hermanos judíos tenían que exhortarse o animarse los unos
a los otros cada día? Creo que en el capítulo 12 menciona la expresión ya de una manera clara. Aquí en el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 2. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto era el centro principal de la exhortación del autor de Hebreos, y obviamente esto es, vamos volviendo otra vez al capítulo 3, versículo 13, y esto es lo que está implícito aquí, que debían exhortarse los hermanos judíos los unos a los otros. Poner la vista en el Señor Jesucristo, dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué aconseja la palabra de Dios no solamente a los hermanos hebreos del primer siglo, y en este tiempo a nosotros también? Es que si nosotros ponemos la mirada en cualquier elemento humano, por muy bien portado que sea, por muy prudente que sea, tarde que temprano le vamos a encontrar un defecto, una falla, un error de palabra o de hecho, y nos vamos a decepcionar, y nos va a querer entrar esa idea de que mejor ya no voy. Pero si ponemos la vista, puesto los ojos en Jesús, si ponemos la vista en el Señor Jesucristo, ahí no vamos a encontrar nunca ningún defecto, ninguna falla, ningún error, nada que nos decepcione. Solamente vamos a encontrar aliento, vamos a encontrar fortaleza, vamos a encontrar fuerzas nuevas para seguir adelante, y el volver atrás va a ser, como decía una palabra de uno de los cantos que cantamos, va a ser una quimera, va a ser algo ilusorio solamente. Solo va a haber ánimo para seguir adelante. ¿Sí? Bien. Creo que esto es lo que los hermanos judíos tenían que hacer principalmente. Si alguno se le acercaba a otro y le decía, ¿sabes qué, hermano? Pues me han estado hablando unos rabinos judíos de que también tenemos que cumplir con las obras de la ley. Y pues que allá esté el colorido, qué bonito se mira el sumo sacerdote con sus ropas reales que ordena la ley, con su pectoral, con su mitra, con su túnica. Es algo muy llamativo. Entonces aquel hermano tenía que decirle, eso ya no le agrada al Señor, hermano. No ponga la vista en eso, mira, vamos poniendo la vista en aquel que tiene todo el mérito para que nosotros alcancemos la salvación. Cristo Jesús. Ya lo entendimos, ya se nos expuso la palabra de Dios, hermanos. Olvídate de eso ya. Esto es lo que tenían que estarse exhortando principalmente a aquellos hermanos judíos. Ahora la situación es muy diferente. Nosotros obviamente no tenemos ese problema, pero tenemos muchos otros.
hermano, ¿cómo la ve? Que me invitaron al cumpleaños de fulano de tal, de fulana de tal, de mi madre, hermano. ¿Cómo la voy a hacer sentir mal? No, mi hermano. Es algo que inevitablemente vamos a provocar. Mucha gente se va a sentir mal porque no vamos nosotros a seguir ese juego del pecado que seguíamos antes. Amén. Entonces, nosotros también tenemos que exhortarnos con la misma idea. Hay que poner los ojos en aquel que dio su vida por nosotros y que en ningún momento nos enseñó a festejar tradiciones. Amén. ¿Sí? Esto me pasó a mí, hermanos. Gracias a Dios porque el Señor me fortaleció. Un hermano viejo que ya tenía años de bautizado llegó allá, fue especialmente a una casita que teníamos allá en otra colonia, nosotros primeramente, y me dijo: fulano día, va a cumplir años mi hija fulana, dice, y le vamos a, parece que me dijo que iba a matar un becerro, vamos a hacer una comida en grande, hermano, y venimos a invitarlo. Yo recuerdo que le dije: hermano, al Señor no le agrada eso. Fue una de las cosas que yo entendí porque un ministro que predicó allí en una fraternidad, yo recuerdo bien esa predicación, porque el pastor o el predicador que estaba asignado en el programa, ya ve que hacen programas y ahí dicen quién le toca predicar a tales horas, hasta tal tiempo, tal. Entonces, ese predicador no se presentó. Entonces, siempre tienen un plan B. Los hermanos encargados de la organización, de las actividades ahí. Entonces, si llega a fallar uno, pues vamos a echar mano del hermano fulano. Y sí, echaron mano de un hermano. Y este hermano empezó a testificar. No me estoy saliendo del tema, hermano, estoy dentro del tema todavía. Empezó a testificar de que él iba a predicar no recuerdo si a las Juntas o al Valle Mocorito. La cuestión es que para ir a cualquiera de esos dos pueblitos tenía que atravesar por la cabecera municipal de Mocorito. Y resulta que estaban tapadas todas las calles. Y le preguntó a uno de los agentes de tránsito, si mal no recuerdo, porque había allí para la autoridad bloqueando la calle, iba a haber un desfile en grande, le dijeron. ¿Y eso por qué? ¿A qué se festeja? No, dice, es que se festeja a la patrona de Mocorito, le dijo. ¿Y quién es esa? Es la Inmaculada Sagrada Concepción, quién sabe qué. Ese nombre, digo esto con todo respeto, mis hermanos, era la patrona del templo, de la parroquia de ahí de Mocorito, dice. Y cada año este día la sacan a pasear por las calles y todo el pueblo hace fiesta. Entonces piden apoyo de la autoridad de tránsito y nos ordenan: no estamos aquí, usted no puede pasar porque estamos festejando a la patrona de Mocorito. Al ratito la va a ver que va a pasar, la traen en un carro y con gala y todo eso. Le dijo el hermano: dice, yo sí que tengo un patrón, le dijo. Ese patrón, dice, es el mero mero, dice. Amén. Yo no tengo ninguna patrona. Y ahí el hermano le predicó un poco la palabra de Dios. Cuando menos, dice, le voy a predicar a este. Gloria a Dios. Y el hermano empezó a predicar de las tradiciones ahí. Y eso me quedó, gloria a Dios, bien claro. Y esto yo le dije al hermanito que me iba a invitar al festejo aquel del cumpleaños. Entonces, hermanos, dije, no tenemos el problema de que nos vamos a querer volver al judaísmo nosotros. Sería algo muy pues raro eso. Si ha habido quienes se han ido, les voy a decir. Y aparentemente son gente muy conocedora.
¿no? Pero el diablo no respeta. El diablo lo que quiere es un descuido en el corazón, nada más. Y vámonos. Ok. Nosotros también estamos culminados a exhortarnos, y la exhortación principal es a animarnos a poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Amén. Era la principal exhortación. Claro, hermanos, esto nos corresponde a todos, no necesariamente a aquellos que tengan un Dios, porque dice el apóstol Pablo en la 2 Corintios, no me recuerdo, el que tenga el don de la exhortación, en exhortar, en animar. Pero aquí el autor de Hebreos nos está dando luz para entender de que todos, de parte de Dios, podemos hacerlo. Amén. Ahora, si quizás no siempre vamos a tener o nos vamos a sentir con esa capacidad, quizás, o tal vez vamos a ver a que al hermano, ya lo conozco, que no es muy mansito, no es muy mansita, que digamos, me va a agarrar para el monte, ¿verdad? Y mejor voy a esperar un momento, o voy a dejárselo a otro que le hable con más táctica. Entonces, mis hermanos, es muy importante, fue muy importante este mensaje para los hermanos judíos del primer siglo, que se exhortaran los unos a los otros cada día. Esta expresión no quiere decir exactamente que hoy y mañana y pasado y que cada día, no, aunque tampoco lo impide. Más que nada lo está diciendo que cuando nosotros veamos la necesidad, que intervengamos de la manera más sabia, más prudente posible. Si vemos que un hermanito, que una hermanita, pues ya como que definitivamente ha agarrado por costumbre no congregarse ya, pues sí, a ver, hermano, ¿qué pasa, hermano? Una vez, tal vez 2 veces, pero ya, todo un mes, mi hermano, mi hermana, ya, esto ya no es normal. Como decía nuestro hermano Salomón, hay que no hacerle caso a la carne, aunque ellos le hicieron caso a la carne. Pues si hubiera sido carne asada, pues yo creo que hubiera estado mejor, pero eran frijoles, parece. Entonces, y así, mis hermanos, no solamente vamos a decirle, hay que poner la mirada en el Señor Jesucristo. Esto es lo ideal y lo central, ¿no? Pero hay muchas otras áreas, ¿ah?, que percibimos de que ya se anda yendo allá con otras congregaciones que abiertamente, de una manera muy clara, se ve que no tienen la sana doctrina. Hay que exhortar a no congregarnos en esos lugares. Amén, amén. Porque no están dando a conocer la sana doctrina. Bien, mis hermanos, Amén. Es muy importante entonces la exhortación cada día, Amén. atendiendo Amén. a lo que esta expresión significa. ¿Ya? Entonces, la otra expresión, hermanos, ¿qué podemos entender o cómo entendemos entre tanto que se dice hoy? Entre tanto que se dice hoy, porque ahí, cuando después del verbo dice, tiene 2 puntos y dice hoy con H mayúscula y está en signos gramaticales. Esa palabra está aparte. Es una palabra muy corta, pero muy especial, muy trascendente. Amén. Para la vida de nosotros, para la vida de todo ser humano. Entre tanto que se dice hoy. Para entenderla un poco, vamos a 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a regresar después aquí para
dar la definición. Segunda de Corintios capítulo 6. Amén. Versículo 1 y versículo 2. Amén. Dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El apóstol Pablo echa mano de una cita del Viejo Testamento a cargo de Isaías. Esa que dice, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pero notemos, hermanos, que menciona la palabra exhortar también. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esto indica lo siguiente, que cuando alguien denota de que ha recibido la gracia de Dios en vano, es alguien que se está volviendo atrás. ¿Sí? Y hay que animarlo, hay que exhortarlo, de que se acuerde de que un día el Señor llegó en el momento apropiado, llegó para salvarlo. Y nos rescató y nos puso en el camino que conduce a la vida eterna. Dice, no nos olvidemos de eso. Entonces, ahora, como una especie de sinónimo de hoy, que dice allá Hebreos, aquí, con esta declaración, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, podemos estar nosotros, hermanos, deduciendo lo siguiente. Hoy quiere decir que la salvación es algo que no se puede planificar a futuro, como planificar un viaje, como planificar algún trabajo. No, la salvación no se puede planificar. Es muy riesgoso cuando a alguien le escuchamos decir: ya que termine mis estudios, me voy a entregar al Señor. Ya que mi esposo se convierta, ya que mi esposa se convierta, ya que el Señor me conceda esto, ya que el Señor me conceda aquello, ya que cuántas cosas se pueden anteponerles. Eso puede quedar en un mero proyecto truncado. Sí, porque ese hoy está ahorita. Es lo que le hemos dicho dentro del mensaje que le hemos compartido a las almas una y otra vez, de que hoy el Señor se está personando. Vamos a nosotros a tomar esta ilustración si gusta. No lo merecemos nosotros, nunca hemos tenido ni tendremos esa dignidad, pero a través de sus mensajeros el Señor se presenta hoy. Hoy usted puede encaminarse al cielo. Hoy usted puede tomarse de la mano de Dios y empezar una nueva vida. Amén.
por qué no le hemos dicho, hermano Salomón? ¿Por qué no mejor no le decimos mañana pasado o la semana que entra? Es que no se puede planificar esto. ¿Qué tal si le da un paro cardíaco? Y al amanecer ya nos están cafeteando. No se puede planificar la salvación. Aleluya, bendito sea Hoy. el Señor. El tiempo, Así. esto quiere decir lo siguiente, mis hermanos, que el tiempo no nos va a esperar hasta que nosotros querramos. ¿Sí? El tiempo solamente le corresponde y le es 100% seguro a nuestro Dios. ¿Sí? Pero a las criaturas terrenas no. A los ángeles que tienen la victoria con el Señor, también les corresponde seguro el tiempo. Pero a nosotros no. Sí. Hemos tenido una y otra vez esas sorpresas escandalosas de que falleció fulano de tal, de que falleció fulana de tal. Pero ¿cómo? Si apenas ayer estábamos platicando, estuvimos juntos, cenamos, trabajamos, etcétera, ¿sí? Pues eso fue. Pero el tiempo no espera a nuestro antojo. Esto quiere decir lo siguiente, que el tiempo de la salvación se termina también. ¿Sí? La salvación no espera el tiempo que nosotros querramos. Se puede ir en cualquier momento. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a seguir con esto hoy. Es muy amplio y quiero extenderme más, pero vamos a continuar a partir de esta cita de segunda de Corintios capítulo 6, para desplazarnos, si el Señor nos concede, a otras escrituras más y ver pues por qué el autor de Hebreos pone ahí esa palabra entre tanto que se dice hoy. ¿Sí? Aquellos hermanitos que estaban vacilando también tenían el hoy encima. Ese hoy era cuando tenían que ordenar sus pasos y olvidarse de viajar al templo otra vez. Y en lugar de ello, acudir a la sinagoga, acudir a donde se predicaba la palabra de Dios y afirmarse con el Señor. Y es lo mismo, mis hermanos, que nos exhorta la palabra de Dios también el día de hoy. Pero continuaremos si el Señor nos concede, mis hermanos. Terminamos la predicación aquí por hoy y que el Señor nos ayude. Aleluya. Yo tengo mucha necesidad